son los que conforman este auditorio. Son abogados, son estudiantes, son magistrados, etcétera, para poder adecuar mi disertación justamente a todos ellos, porque depende del auditorio para poder yo llevar adelante esta reflexión. Claro que sí, estimado doctor. Dentro de nuestra sala tenemos una diversidad, ¿no? Tanto estudiantes de nivel pregrado, así como también abogados y algunos funcionarios también que trabajan dentro del Poder Judicial y Ministerio Público. Es una población variada. Ya. Entonces, vamos a empezar. No voy a disertar siendo repetitivo de lo que dice el código, porque ustedes pueden leer desde el artículo 356 hasta el artículo 403 y pueden ahí encontrar de qué trata el juzgamiento, el llamado juicio oral. Lo que quiero es que ustedes entiendan cuál es la esencia de esta llamada parte principal del proceso penal. Sabemos que el proceso penal empieza con la investigación. Investigación ahora llamada preliminar, investigación preparatoria. Y luego de esta investigación preparatoria se ingresa a una etapa no menos crucial y que tiene que ver con el juzgamiento. Al juzgamiento se le llama plenario, al juzgamiento se le llama la escena donde se van a actuar las pruebas, al juzgamiento se le llama la esencia del proceso penal acusatorio, etcétera. Pero yo digo, ¿qué es la etapa intermedia? ¿Para qué existe la etapa intermedia? Para que el juzgamiento cumpla esos fines, para que el juzgamiento real y efectivamente valga la pena. Para eso el legislador ha señalado un filtro a cargo no de cualquier operador jurídico, sino de aquel juez de garantía, ese juez que va a evitar que pase cualquier cosa al plenario, al juicio oral, al juzgamiento. Sabemos que el proceso penal, damas y caballeros, tiene objetivos: investigar, juzgar y resolver. Resolver condenando o resolver absolviendo. O de repente en el camino resolver archivando, sobreseyendo. Y justamente luego de la investigación preparatoria, el fiscal, con ese principio fundamental que es la objetividad, se puede decantar por un requerimiento acusatorio o se puede decantar por un requerimiento de sobreseimiento. No solo el fiscal está para acusar, a como dé lugar acusar, a como dé lugar encontrar a un culpable. No, el fiscal con esa objetividad debe de llegar a conclusiones justas. Y lo justo también es llegar a la conclusión del sobreseimiento. Bien, si hay un requerimiento acusatorio, se llevará a cabo un control de acusación.
Si hay un requerimiento de sobreseimiento, se llevará a cabo un control de sobreseimiento. En el control de acusación, en ese control, el juez, de acuerdo al Código Procesal Penal, es un filtro, no es una mesa de partes, no es, ¿qué les digo? No es un saco roto donde todo pueda caer, pueda pasar. No, es un filtro técnico, es un filtro de justicia, es un filtro donde el juez puede decir, no, señor, esta acusación debe de terminar en sobreseimiento. No, señor, esta acusación debe de terminar con una resolución declarando fundada una excepción de improcedencia de acción, por ejemplo. O sí, señor, esta acusación debe de pasar a un juicio oral, porque desde el punto de vista formal y desde el punto de vista de fondo, esta acusación ha cumplido con lo establecido por el Código Procesal Penal. Si mal no recuerdo, el 349 del Código Procesal Penal. Y entonces, al juzgamiento, a esta etapa que va a ser materia de nuestro análisis crítico, a esta etapa, solo debe de pasar aquella acusación que ha llegado a lo que se denomina en doctrina la certeza fiscal. Vale decir, de una sospecha inicial a una sospecha reveladora, de una sospecha reveladora a una sospecha suficiente o fuerte, si es preciso, donde el fiscal está convencido que este procesado debe de ser acusado y por ende debe de ser juzgado en el plenario. Y entonces, ahí es donde el juez juega un papel muy importante. Valorará esto y determinará con el auto de enjuiciamiento que efectivamente se ha cumplido, por ejemplo, con la imputación necesaria. Se ha cumplido, se ha delimitado, se ha establecido, se ha concretado los hechos que van a ser materia del juzgamiento. Estos hechos que durante la etapa de la investigación preparatoria han sido abonados, han sido alimentados, han sido corroborados con elementos de convicción. Porque se habla del principio de progresividad y se cree que los hechos pueden variar en la investigación. Los hechos no varían. Lo que sí puede variar es la sospecha que se ha tenido sobre estos hechos. A mató a B, ese es el hecho, y lo mató dolosamente. También es importante eso. Hoy día, en una audiencia que tuve, una juez dijo que en la etapa del control de acusación, en el determinar desde el punto de vista de las observaciones formales si se habían establecido concretamente los hechos, decía, aquí no se ve el dolo. A las finales le dije, quiero hacer la observación que eso no es verdad, nosotros discrepamos con usted, le dije. Porque ¿cómo podría decirse si el hecho que se le imputa a A es que mató dolosamente a B o que lo mató imprudentemente a B? Se tiene que señalar con precisión eso. Y si en un principio solo está esta hipótesis, ya cuando llegue al juicio oral va a ser una hipótesis fuerte. Para el fiscal comprobada. Al fiscal no le queda dudas, no le debe de quedar dudas. Y por eso ha hecho la acusación. Y el juez de garantías ha verificado eso, que efectivamente
estos hechos están bien definidos y además corroborados, con una sospecha fuerte, una certeza fiscal, como se dice. Y entonces pasa a juicio oral, que es la otra razón del proceso. Les decía, el juzgamiento, investigación, juzgamiento y luego decisión o resolución de este caso, de este proceso, mediante una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. No solo la condena es el fin del proceso, porque puede hacer que se haya cometido el delito y que el acusado no lo cometió, o puede hacer que no se cometió el delito y en realidad nunca hubo delito. Y entonces, si no hay delito, no hay pena, tendrá que salir, tendrá que decantarse por una sentencia absolutoria y un archivo definitivo del caso. Si es que hay delito y el acusado no es el autor, habrá una sentencia absolutoria, pero el caso seguirá abierto en cuanto a determinarse mañana más tarde, más temprano que tarde, quién real y efectivamente ha cometido el delito. Y uno de los objetivos del proceso penal y por ende del juzgamiento es que ningún inocente debe de ser condenado. Por eso es que existen en el juzgamiento estos principios. Pero vamos a hablar de la prueba. De la prueba y por supuesto dentro de este contexto. Dentro de este contexto. Sabemos muy bien que se abre el juicio oral, se identifica las partes, sobre todo el acusado ahí está presente, y luego vienen los alegatos, etcétera. Y yo no sé, allí sí creo que hay un desorden. Hay un desorden. Porque después de los alegatos, se le pregunta al acusado si se declara inocente o confiesa, acepta la acusación. Cuando lo primero que tendría que hacerse es verificarse si hay o no pruebas que se puedan ofrecer en el juicio oral. Sabemos, ya les decía, no perdamos de vista que uno de los fines del proceso es evitar que un solo inocente salga condenado. Y por lo tanto, la prueba juega un rol importante. La prueba juega un rol insustituible en todo el proceso, pero sobre todo ello en el juzgamiento. Aunque a nivel de la investigación se le llaman elementos de convicción, actos de prueba, etcétera, y se dice que la prueba se da en el juicio oral. Sin embargo, en la etapa intermedia se habla de ofrecimiento de pruebas y se habla de admisión de pruebas. Entonces, vamos a hablar del ofrecimiento de pruebas en el juicio oral. Yo creo que con eso debería de empezarse el juicio oral. Primero, decir, ¿hay pruebas nuevas además de las ya admitidas? Hay pruebas nuevas. Y aquí viene el análisis crítico. Se dice que el abogado
tiene la oportunidad de ofrecer pruebas que no se conoció hasta la etapa intermedia, no se conoció en la etapa intermedia, no se había conocido. Eso es lo que se dice. ¿Qué significa esto? ¿Quién lo conoció? ¿Quién no lo conoció? Si se supone que es una expresión formal, significa que esa prueba nadie la conoció, nunca la conocieron. Pero si es una expresión que tiene una connotación real, puede ser que sea el abogado el que no la conoció. O puede ser que el acusado no la conoció. O puede ser que el fiscal no la tomó en cuenta. Y entonces podremos decir, señor juez unipersonal o miembros del colegiado, en el juicio oral, acabo de ser designado como abogado. He analizado todo lo que contiene este proceso. El expediente judicial, las carpetas fiscales, etcétera, etcétera. Y he ubicado una prueba que lamentablemente mi antecesor no paró mientes en ella y no la ofreció en la etapa intermedia. Y nadie paró mientes en ella. Estaba ahí en un rincón del proceso. Está a folios tal del proceso. El fiscal tampoco, a pesar del principio de objetividad, no mencionó esta prueba. Y la pregunta es, ¿qué nos dirá el colegiado o el juez unipersonal? En el 99% nos dirá, no señor, esta prueba estaba en el proceso y por lo tanto no se puede decir que no se conoció. La ley dice que debe ser una prueba que no ha sido conocida, que no ha estado en el proceso. El 99% nos dirá eso. Pero los que entienden real y efectivamente cuál es el fin del proceso penal, todo este rito, estos procedimientos en la investigación, en la etapa intermedia, etcétera, y el juicio oral, podrán decirnos, sí señor, efectivamente usted recién es abogado y ha parado mientes en esto y tendremos que decirle, eso sí es muy importante, damas y caballeros, decirle a los juzgadores, decirle señores, o señor, o señora, la razón por la que ofrezco esta prueba porque es indispensable, fundamental para determinar incluso la inocencia de mi defendido. Tiene estos elementos que son indispensables para lograr una resolución justa en este proceso penal. Vale decir que no va a ofrecer cualquier prueba. Tiene que ser una prueba realmente fuerte, contundente, indispensable, vale decir, no solamente pertinente, útil, conducente, sino que no puede ser parte de la sobreabundancia de pruebas. No puede ser, sino debe ser una prueba que es diferente a todas y que puede permitir un giro de 380 grados al proceso. ¿Cómo no admitirla? ¿Cómo no admitirla? Otra cuestión que tiene que ver con la admisión de la prueba en el juzgamiento. Sucede, a veces los abogados nos sentimos impotentes cuando en la audiencia, en ese filtro que es el control de acusación, nos desgañitamos y le decimos al juez, juez o jueza, tenemos esta prueba y queremos que se nos admita y hablamos y fundamentamos por qué debe de ser admitida, pertinente, útil, conducente, etcétera, etcétera. Y con una frialdad nos dicen, no, no va a ser admitida.
por tales y tales razones. ¿Qué pasa si el abogado de la etapa intermedia es otro? Sabemos que hay abogados y hay abogados. Por eso es que hay incluso a nivel internacional, a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se habla de la defensa eficaz o ineficaz. ¿Qué dice la ley procesal penal? Que cuando no nos admiten la prueba en la etapa intermedia, lo que tenemos que hacer es reservar nuestro derecho para hacerla valer en el juicio oral. Pero ¿qué pasa si el abogado no se reservó el derecho? Y el nuevo abogado encuentra que esta prueba que sí se ofreció y no se admitió es una prueba fundamental. Es una prueba como la que acabo de mencionar. Y le diremos, señores, o señora, o señor, juez de juzgamiento, admítanos esta prueba. Es verdad que debería de haberse reservado, no se reservó, es una cuestión formal, pero las cuestiones formales pueden pesar sobre el fin, el objetivo del proceso penal. Máxime que son pertinentes. Hemos hablado de la pertinencia. Hemos hablado del ofrecimiento y de la admisión de las pruebas. En este caso, si no nos admiten, se está dando prioridad a la forma y no se está dando prioridad a aquella relación que existe entre el medio de prueba y el objeto de prueba. El medio de prueba y el objeto de prueba. Si es un medio de prueba que estamos ofreciendo y es pertinente porque tiene que ver con el objeto de prueba, debería de ser admitido. Y ahí podremos decir que el juez que la admite o el colegiado que la admite estará prevaricando. No, porque hay un trasfondo constitucional, un faro que alumbra constitucionalmente el proceso. ¿Qué dice? Que dice que el proceso tiene que buscar la verdad. El proceso tiene que terminar con una resolución justa. El proceso está apoyado por la tutela jurisdiccional efectiva. No puede darse prioridad a las formas. Y aquí vamos a plantear algo que si no se plantea a inicio, no se va a poder llevar un juicio oral, un juzgamiento adecuado, con posibilidades de lograrse un resultado positivo. No estoy hablando desde el punto de vista del abogado defensor, estoy hablando desde el punto de vista del abogado y del fiscal, de todos los que participan. Todos empujamos el mismo carro. Si bien es verdad, hay un principio fundamental en el juzgamiento que es el principio contradictorio, donde hay una hipótesis, una síntesis, una hipótesis de defensa, una hipótesis manejada por el fiscal y una síntesis que viene a ser ya la resolución final del juzgamiento, la sentencia, que reitero, una vez más puede ser absolutoria o condenatoria. Cuando se dice
un resultado positivo, es que esa sentencia tiene que ser justa, justa. Derecho sin justicia no es derecho. Entonces, la imputación necesaria no viene a ser otra cosa que la delimitación, la determinación, la especificación de los hechos que se van a juzgar. A partir de esos hechos se va a llevar adelante el juzgamiento. Por eso, yo empiezo con este tema de las pruebas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en el juzgamiento con respecto a la imputación fáctica, a los hechos a juzgarse? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que realizar todos los actos dentro del juzgamiento, dentro del plenario, todos los actos, tomando en cuenta esos hechos a juzgarse. Y por eso es que después de este saneamiento, yo digo saneamiento probatorio, donde ya en base a la imputación necesaria a este hecho a juzgarse, tenemos las pruebas admitidas, pero también podemos admitir pruebas que tengan que ver con estos hechos y que pueden coadyuvar a que se esclarezcan estos hechos. A mató a B. Y de repente la prueba ofrecida por el abogado defensor puede determinar que A no mató a B. O de repente el fiscal, ¿por qué no? Pueda decir, señor, acabo de encontrar una nueva prueba, incluso hay la posibilidad de que amplíen su acusación, por supuesto, con la anuencia del juzgador, y no una ampliación caprichosa. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos ampliar nuestra teoría del caso en la parte probatoria? Y no podemos decir, señor, se nos escapó esto, o a mi anterior, a mi antecesor, se le escapó ofrecer esta prueba, etc. Y bien, y entonces viene lo que les decía, desordenadamente, viene que generalmente se da al principio. Pero si se diera este orden, vendría después de todo este saneamiento probatorio, vendría esta etapa que se denomina los alegatos de apertura, los alegatos de apertura. Estos alegatos de apertura tienen que ver con el hecho a aprobarse. No puede el fiscal hacer un alegato de apertura que no esté directamente concatenado, íntimamente concatenado con el hecho a juzgarse. A mató a B. Sobre eso versará el alegato de entrada del fiscal. Y aquí tenemos que hacer una crítica. Ojo, una crítica tanto al fiscal como a los abogados. Y bueno, a buena hora que haya personal jurisdiccional dentro de ustedes, porque no me van a dejar mentir. Yo en las tantas oportunidades que he participado como abogado litigante en los juzgamientos, ya estoy cansado de los alegatos de entrada leídos. Yo por eso a mis alumnos del pregrado les digo, acostúmbrense a exponer
tengan su esquema, tengan su ayuda a memoria para que puedan exponer. Eso no es malo. Y si el esquema y la ayuda a memoria la tenemos en la cabeza, mejor. Pero no lean su exposición, porque ya no es exposición, ya es lectura. Y lamentablemente el 95, no vamos a decir 99, me da ganas de decir 99, pero el 95% de los fiscales que hacen su alegato de entrada leen todo el requerimiento acusatorio con puntos y comas, hasta con errores ortográficos, diría yo, con errores de redacción. Así lo leen. Y lo leen en una forma tan mecánica. Yo les aseguro que mientras que están leyendo, seguramente están pensando en otras cosas, pero no en lo que están leyendo. Y entonces nos preguntamos, ¿para qué son los alegatos de entrada? ¿Cuál es la finalidad de los alegatos de entrada? Ojo, aquí quiero hacer una digresión, un paréntesis. Todo lo que hagamos, fiscales y abogados, en el juzgamiento, tiene un norte, tiene un objetivo. Probar, demostrar, convencer al juzgador. Decía un magistrado, no voy a decir de qué lugar, porque ya lo pueden identificar por ahí, un magistrado decía que los abogados y los fiscales no probamos, sino los abogados y los fiscales lo que hacemos es acreditar, pero no probar. Que el único que prueba es el juez. El juez prueba y está en su cabeza la prueba. Ese señor, con el respeto que me merece, no lo digo con ánimos injuriandi, ni difamandi, ese señor está confundiendo. Por eso hemos hablado de objeto de prueba, hemos hablado de admisión, hemos hablado de ofrecimiento, y vamos a hablar más adelante de valoración, vamos a hablar más adelante de exclusión de las pruebas. La prueba tiene diferentes acepciones, pero fundamentalmente probar significa demostrar. Probar significa evidenciar. Probar significa, esto es verdad. Y por eso que incluso se le llama elementos de convicción. ¿Por qué elementos de convicción? Porque están dirigidos a convencer. Están dirigidos a convencer. La tesis de defensa o teoría del caso, esa palabreja no me gusta a mí porque es importada de otros lugares que no son el Perú. Bueno, tesis de defensa o teoría del caso del fiscal o teoría del caso de la defensa. Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con qué entendemos por prueba. Como el fiscal y los abogados no podemos probar. Al actuarse las pruebas estamos justamente en ese fin, de probar mi tesis de defensa, el fiscal, de probar mi tesis de acusación. Y todo lo que realizamos es con ese fin. Son actos probatorios. Son actos probatorios. Y el que a las finales pasará de la duda a la suposición y de la suposición a la certeza, será el juzgador. Y por eso es que el fiscal que lee no está haciendo nada, pero nada, sino para aburrir, solo para aburrir al juez y a las partes que están escuchándolo.
para aburrir, pero no están haciendo nada para buscar ya en el alegato de entrada, fijar lo que se va a realizar en el juicio oral, prometer lo que se va a realizar en el juicio oral, decirle al juez que las pruebas que él ha ofrecido y se van a actuar en el juicio oral, lo van a convencer. Pero para eso, el fiscal tiene que decir, no leer. Hay algunos que no saben ni leer. Hay algunos que no tienen dicción, que no pronuncian bien las palabras. Hay algunos que, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En vez de lograr el cometido, pues me parece que han aburrido a tal extremo que ahora ya los jueces están cansados. Y hay algunos que sí se atreven a decirle, por favor, haga un resumen de su acusación. Haga un resumen en su alegato de entrada. No me lea toda la acusación, por favor. Y eso es. Yo siempre comparo un alegato, sea de entrada o de cierre, con ese cantante que se presenta al público. Y como siempre lo menciono, porque soy andino y me gusta mucho el folclor nuestro, y hay un folclorista que toca la guitarra yacuchana y canta muy hermoso, que se llama Manuel Chaprado. Y una vez lo escuché, tengo el honor de ser su amigo, lo escuché decir, fíjate, Robinson, ese señor toca bien la guitarra, pero ¿sabes qué le falta? Le falta alma para tocar. La guitarra no simplemente se toca, se interpreta. Se interpreta. María Callas, que era una excelente profesora de canto, enseñaba a tenores, a barítonos, le escuchó a uno de sus alumnos mostrar la voz hermosa que tenía y comenzó a cantar una canción y le dijo, oiga señor, ¿quién le ha dicho que eso es cantar? Vuelva cuando se meta la canción en el alma y pueda interpretar. Eso también es un alegato de entrada, en este caso, y también un alegato de cierre, donde el fiscal, con palabras convincentes, porque está metido, su alma está en esa exposición que está haciendo, le va a decir al juzgador, juez, luego de este plenario, usted va a llegar a la convicción que tenemos razón, que este señor es culpable. Pero, reitero, no se puede perder los hechos, la imputación fáctica. A mató a B. A mató a B. Ese es el hecho. Y sobre ese hecho tiene que girar el alegato de entrada. Este hecho, vamos a demostrar que no fue CDF, no fue otra persona, sino A el que mató a B. Y lo mató dolosamente. Todo esto lo vamos a demostrar en el juicio oral. Y aquí vienen los abogados. Los abogados vienen a hacer su alegato de entrada. Y ahí también hay abogados que se presentan, están en la cámara o cuando es presencial. Hemos visto los abogados se paran y comienzan a hacer una perorata. Hacer un alegato no es peroratear, no es repetir como si fuéramos ahora, tenemos que hablar de la inteligencia artificial, como si fuéramos robots, repetir lo que nos aprendimos de memoria, hacer una verborrea sin alma, sin interpretación, sin decirle al juzgador que nuestra tesis
de defensa es que A no mató a B. Y esta tesis de defensa la vamos a corroborar, la vamos a demostrar durante el juicio oral, con la pericia, con los testigos, con las pruebas documentales, e incluso, señor juez o señores del colegiado, e incluso con la declaración de mi defendido, que ya dijo que va a declarar al final de este proceso. Pero ¿qué vemos a veces? Aparte de la perorata, ahora que tenemos la virtualidad, ¿qué es lo que vemos ahora que tenemos la virtualidad? Lo que vemos es abogados teleprompter. Los abogados teleprompter. Abogados que leen su alegato de entrada. Leen. Y se nota cuando se lee. Se nota cuando no sale del alma ese alegato de entrada. Se nota que está hablando por hablar. Esos son los abogados teleprompter. Y entonces, si van a hacer un alegato de entrada, bueno. Este juzgamiento, este plenario, tiene varios principios. Pero al decir del maestro Francisco Celis Mendoza Ayma, ese magistrado que hoy está en su sede, hasta hace poco estaba en la Corte Penal Nacional, pero volvió a su sede Arequipa, al decir todos los principios que conocemos y que ahora vamos a reseñar no tienen ningún valor, sino hablamos de ese principio fundamental que es el principio contradictorio. Contradictorio. Si no se toma en cuenta el principio contradictorio, los demás principios carecen de objeto. El principio contradictorio, o algunos le llaman acusatorio, porque cada sujeto tiene un rol y tiene una tesis, tiene una teoría del caso, y que el juez, si al fiscal se le exige objetividad a tal extremo que en el juicio oral incluso puede retirar la acusación, eso sería un fiscal objetivo. No, señor, yo no estoy acá para acusar por acusar, ya me convencí que este señor no cometió el delito, retiro la acusación. Al juez se le debe de exigir imparcialidad. ¿Qué cosa significa imparcialidad? Ustedes lo saben, sino simplemente para yo disertar tengo que convencerme de lo que estoy diciendo. Interpartes. El juez no puede estar ni con el fiscal ni con la defensa. El juez tiene que ser imparcial. Tiene con las mismas ganas, con el mismo ánimo, y aquí ya le agrego algo que he estado adrede tratando de no mencionar. He dicho que el fin del proceso penal es no condenar a un solo inocente. Por eso se le llama al proceso penal el protector de los inocentes. Y para no condenar a los inocentes, ¿saben cuál es el fin último del proceso? Encontrar la verdad. Llegar a la verdad. Llegar a la verdad. Ese es el fin. Y para llegar a la verdad, el juez tiene que ser imparcial. Tengo que escucharlo al fiscal con el mismo ánimo. Tengo que escuchar al abogado defensor con el mismo ánimo. Tengo que escuchar al actor civil, al representante del actor civil también con el mismo ánimo. Porque se tiene
que probar a la postre también el tema de la responsabilidad extracontractual que va a fundamentar a la reparación civil. Y entonces el juez tiene que ser imparcial. Y por eso es que el contradictorio significa igualdad de armas. El contradictorio significa buscar que cualquiera de los dos me convenza como juzgador. El contradictorio, ojo, el contradictorio aquí tiene un norte. Tenemos que deslindar con aquellos litigantes alienados. Yo les digo esnovistas, por no decirles guachafos. Esos litigantes que creen que están en Estados Unidos ante un jurado. Los jurados no son imparciales. Los jurados son personas del pueblo, neófitas en derecho, no son técnicos, que lo único que van a hacer luego de el juicio oral, llegar a un veredicto sin fundamentación. Ellos no tienen por qué decir culpable o no culpable por tales y tales razones. No. Y por lo tanto, lo que se hace en los juicios, y hemos estado en ese país varias veces, lo que se hace en el juicio del common law es dirigido a jueces, perdón, a personas, no son jueces, son jurados, a personas no técnicas, neófitas en derecho. Y por lo tanto, la actitud de los abogados y de los fiscales tiene que ser necesariamente diferente a que si se dirigiera a jueces como los nuestros, a los jueces que se supone, porque son jueces técnicos que saben derecho penal, derecho procesal penal, criminalística, criminología, medicina legal, la psicología del testimonio, capacitados en sistemas de valoración de las pruebas, en argumentación, en lógica, etcétera, etcétera. Se supone que tenemos jueces técnicos y entonces los alegatos de entrada del fiscal, del abogado, van dirigidos a ellos y no podemos hablar de señoría. Han visto muchas películas. ¿Acaso decir señor juez unipersonal o señores jueces de este colegiado o respetables jueces es bajarles de categoría? Ah, no, pero suena bonito, ¿no? Como alguien me decía, cuando yo le refuté, le decía, en nuestro país no existen crímenes, salvo ahora que se llama crimen organizado, pero antes no existían crímenes. Eran delitos y faltas. Y eso está en nuestro Código Penal, salvo el delito de organización criminal. Le decía a un criminalístico, pero ¿por qué dicen escena del crimen? ¿Por qué no le dicen escena del delito? Y me respondía, es que tiene más caché, doctor, suena más bonito. Bueno, pues que se queden con su señoría. Bien, les decía que había obviado algo que es muy importante para el proceso penal, la verdad. La verdad como fin del proceso. Y esta verdad como fin del proceso exige imparcialidad, pero también esta verdad como fin del proceso exige
Algunos dicen, no, está contaminando, se está contaminando el juez, está dejando de ser imparcial. No, excepcionalmente, ustedes lo saben, en el juicio, el juzgador puede disponer actuación de pruebas de oficio. De pruebas de oficio. Ese es el fundamento de las pruebas de oficio, que el juzgador está sediento de la verdad. El fiscal está sediento de la verdad. El abogado defensor está sediento de la verdad. Y por eso es que es muy importante el contradictorio. ¿Y cuáles son estos principios que sin el contradictorio no estarían, digamos, en una situación de prevalencia? El principio de oralidad, el principio de inmediación, el principio de publicidad. Algunos dicen, no, no son principios. Yo digo que sí son. Pero si, sin el contradictorio, sin la imparcialidad, sin la objetividad, sin la prevalencia del fin último del proceso que viene a ser la verdad y evitar la condena de un inocente para admitir pruebas, carecen de objeto. Pero ahí están, oralidad. Oralidad significa no lectura. Oralidad significa expresión oral. Por supuesto que se escribe, por supuesto que hay actas. Pero la oralidad, siempre y cuando tengamos un verdadero contradictorio, un verdadero debate, que se permita el debate, pero no un debate. Aquí quiero también hacer una crítica, no un debate de dos sujetos que pretenden lucirse ante las cámaras porque Justicia TV los está ponchando, sino un debate que tenga como fin justamente la necesidad de encontrar la verdad, el demostrar la verdad. Este debate se puede hacer cuando se interroga a los testigos, cuando se interroga a los peritos, pero este debate es cansino, es ocioso, es aburrido para los que realmente sabemos cuál es el fin del juicio oral y no el lucimiento de algunos fiscales mediáticos o abogados mediáticos. Son los que todo lo hacen con el fin de lucimiento. Hasta las objeciones que presentan, que aducen, tienen ese fin. Y hacen objeciones por hacer objeciones. He escuchado decir algún abogado que enseña litigación oral, he escuchado decir que hay que hacer objeciones para romperle la continuidad al que está interrogando, para desconcentrarlo, para que no haga un buen interrogatorio. Esto es litigar, esto es buscar la verdad, o esto es hacer trampa, o pretender hacer trampa. Entonces yo no estoy confiado en mis argumentos, no estoy confiado en mi capacidad de litigación, de litigante oral, no estoy confiado. Tengo que hacer trampa, tengo que estar ahí continuamente objetando, objetando, objetando y objetando. Eso no es un principio de oralidad, de contradicción, de inmediación. ¿La inmediación qué significa? La inmediación significa que el juez tiene una relación inmediata con el sujeto procesal, tiene una relación inmediata con el órgano de prueba, sea
perito, o sea, testigo. Y eso de los gestos, de la sudoración, que eso es muy importante para determinarse. A veces a nuestros testigos le decimos, no te pongas nervioso, no tiembles, no hagas esto, no hagas lo otro, y lo peor, lo estamos poniendo en situación de ansiedad. No es verdad eso, porque a veces suda el que está diciendo la verdad. A veces tiembla el que está diciendo la verdad. Y a veces no suda, está aparentemente sereno, no tiembla, está aparentemente tranquilo el que está mintiendo. Y entonces eso de la mentira, porque están moviendo los ojos hacia arriba, porque se está agarrando la nariz, porque la boca la pone a la derecha o a la izquierda, esos son cuentos. Esos son cuentos. Entonces, la inmediación es otra cosa. La inmediación es otra cosa. La inmediación es fijarse quién es el abogado. Fijarse cómo el abogado maliciosamente está conversando con su defendido. Eso no se puede ver virtualmente, porque están mediante el WhatsApp comunicándose. La inmediación, la publicidad, la oralidad, la contradicción, son principios del juzgamiento. El acusatorio. Nosotros decimos que tenemos un proceso penal acusatorio garantista. Es como decir, el caballo blanco es claro. El caballo blanco es claro. El caballo negro es oscuro. Son esnovismos, son guachafadas. Tenemos un proceso penal acusatorio y punto. Un proceso penal acusatorio se caracteriza porque cada sujeto procesal cumple un rol y cada sujeto procesal tiene principios, como el de objetividad, como el ser leal desde el punto de vista procesal por parte del abogado. Qué fácil es ganar con trampas. Eso no es litigio. El artículo 9, si la memoria no me es infiel, el artículo 9 del título preliminar del Código Penal establece el derecho de defensa. Este derecho de defensa viene desde la etapa preliminar hasta el juzgamiento. Pero en el juzgamiento, el derecho de defensa tiene varias aristas. Varias aristas. No se trata del derecho de defensa formal. Por eso es que hemos visto que jueces, y muy bien, han llamado primero la atención al abogado y a veces los han sacado del proceso cuando demuestran que no conocen, que no saben, que son ineficaces, ineficientes. Y los hay. Hay abogados que son no abogados, son delincuentes, que sin estudiar el proceso, las carpetas fiscales, el expediente judicial,
sin conocer el proceso, se atreven a decirle, declárate inocente, o a decirle, acepta, sométete a la conclusión anticipada. ¡Qué irresponsabilidad! Entonces el derecho de defensa no solo es tener un abogado, el derecho de defensa es tener a un buen abogado. ¿Y qué pasa? Que el 90 y tantos % de los procesados penalmente no tienen recursos económicos para lograr la asistencia la asistencia técnica, la defensa técnica de un buen abogado. Y entonces en su mayoría tienen defensores públicos. Y aquí no voy a ir en contra de los defensores públicos, ¿eh? Porque los hay buenos, los hay excelentes, pero por más buen abogado que tú seas, si tienes una sobrecarga procesal, tienes 20 a quien defender, no defiendes ni a 10 ni a ninguno, porque se te diluye esa capacidad ante una sobrecarga de expedientes o de defendidos que puedas tener. Y también los hay los otros, ¿no? Los irresponsables, los que dicen, bueno, y uno se pregunta, ¿y entonces para qué te metiste a defensor público? Si estás frustrado, ¿para qué te metiste a defensor público? Si defiendes sin ganas. Ah, no, yo quiero ser juez, yo quiero ser fiscal. Y no se atreven a ser abogados litigantes libres. ¿Por qué? Porque son mediocres, pues. La mediocridad genera miedo. Y entonces, cuando se habla del derecho de defensa, aquí hay un gravísimo problema en el juzgamiento. ¿Cuántos de los abogados de oficio que les nombran a los acusados garantizan desde el punto de vista de la eficacia, de la eficiencia como abogados, como defensa técnica de estos acusados? ¿Cuántos? ¿Qué es lo que tiene que hacerse para que este derecho de defensa se haga realidad en el juzgamiento? Primero, el Ministerio de Justicia, que es el que provee a estos abogados, debe de tener la cantidad suficiente de abogados, defensores públicos, tomando en consideración el promedio de procesados que existen. Y nosotros estamos completamente seguros que la cantidad de defensores públicos no se abastece para la cantidad de personas que necesitan de su servicio. Segundo, en un primer momento, cuando se implementó el Código Procesal Penal, se capacitó a los defensores públicos de tal forma que entre los defensores libres, de ejercicio libre de la profesión, y los defensores públicos había un abismo. Los defensores públicos conocían el Código Procesal llamado nuevo en ese entonces, ahora yo no sé por qué le llaman nuevo. En ese entonces sí era nuevo el Código Procesal Penal, lo conocían al dedillo. En cambio, los abogados que litigaban en la calle necesitaban capacitación. Ahora la cosa ha cambiado. La cosa ha cambiado. Es importante que el Ministerio de Justicia no deje de capacitar constantemente a los defensores públicos. Y entonces podremos decir que este derecho de defensa sí se está. Otra arista del derecho de defensa. Otra arista. Conversé con amigos, casi digo con colegas, con amigos que son jueces.
y les decía, díganme la verdad. Cuando un acusado se somete al silencio, ejerce su derecho de guardar silencio, mejor dicho, ¿cuál es la opinión de ustedes como juez? Y todos me respondieron, formalmente no deberíamos de considerarlo malo, porque está dentro del ejercicio de sus derechos, pero realmente nos da mala impresión. ¿Por qué no quiere declarar? Porque quiere ocultar algo. Entonces, eso es un tema de cultura inquisitiva. Eso es un tema de cultura inquisitiva. Guardar silencio no significa aceptar la verdad. Y no debería de estar en el chip del juez eso, pero será. Será. El derecho de defensa. Esto quisiera, por favor, que al final de mi intervención me digan, profesor, queremos hacerle esta pregunta, ¿no? El derecho de defensa pasa por no abogados arrogantes, abogados mediáticos que al juicio oral van a lucirse, pero no a ejercer verdaderamente la defensa. El derecho de defensa pasa por eso, por tener un abogado objetivo, ágil, con alma, con emoción social, con capacidad, con elocuencia, porque es oral, para ejercer y que pueda hablar en una forma tal que su defendido sepa qué es lo que está pasando en el juicio. Hemos visto que un abogado habla así, que objeta así, que comienza a fundamentar, que el interrogatorio debe de ser con preguntas abiertas y solo en el contrainterrogatorio, que usted no puede. Y entonces el fiscal responde y fíjense, el acusado está así. Paren mientes cuando vayan a un juicio oral. Y a las finales se pregunta, ¿qué carajos están diciendo? ¿Eso es derecho de defensa? Y el derecho de defensa tiene que ver con el derecho a probar. Cuando no le admiten pruebas al inicio, como hemos señalado, se está violentando el derecho de defensa. No, pero tu abogado no te reservó. No, pero esta prueba ya estaba en el expediente. Señor, pero el abogado anterior no paró bien. No, ya pasó el tiempo, ya no se puede. Señor, aunque sea como una prueba de oficio, ya lo veremos. Eso es agresión al derecho de defensa. Eso es agresión al derecho a probar. El derecho de defensa pasa por una teoría del caso clara del fiscal, por una imputación definida, necesaria, clarísima, inequívoca, específica, precisa. Si no, se está yendo en contra del derecho de defensa. Y el derecho de defensa pasa porque se cumpla. Hemos visto, ahora hace poco he tenido una casación, justamente por eso, porque el acusado dijo, señor, ahora sí voy a declarar. Ah, no, ya pasó tu hora, y no lo dejaron declarar. Cuando sabemos que en el Código Procesal Penal, se establece que el investigado, el acusado, en cualquier momento que quiera declarar, debe de ser dejado, debe de aceptarse, debe de permitirse esa declaración. Eso es derecho de defensa. Salvo pues que ya haya terminado la etapa
probatoria, ya se haya hecho los alegatos de cierre, la defensa material, ya los jueces han pasado a deliberar, ya no, pues. Pero si todavía no ha terminado, no se ha cerrado el debate, puede el acusado pedir declarar y deberá de permitírsele declarar cuantas veces quiera, dice el Código Procesal Penal. Y el derecho de defensa, damas y caballeros, pasa porque, y me sonrío porque veo constantemente estas aberraciones. Los litigantes, pues, los litigantes del common law, los llamo así, se han ido un ratito a San Diego, nosotros también nos hemos ido ahí un ratito a San Diego a aprender litigación oral y han venido y en una audiencia han tirado el expediente, en otra audiencia han tirado la botella y les faltó, porque allá en San Diego hay un profesor de litigación oral que entra a la sala donde estamos nosotros los alumnos, entra pateando la puerta, patea la puerta. Y él dice, así se le debe de llamar la atención al jurado. Ha faltado que algún guachafo de los de aquí, que hayan ido a San Diego, ha faltado eso, que entre a la sala pateando la puerta. Entonces eso es guachafería. Entonces, ¿qué quieren hacer con el acusado? El acusado tiene el derecho a la no incriminación. Claro, el acusado cuando es detenido se le dice, usted puede guardar silencio porque cualquier cosa que diga será usado en su contra. Por supuesto. El acusado puede guardar silencio, claro, sin que sea sospechoso de haber cometido el delito, por supuesto. Y entonces, ¿por qué se le quiere contrainterrogar? ¿Al acusado se le puede contrainterrogar? ¿Al testigo? Se le puede contrainterrogar. Al perito se le puede contrainterrogar. Al agraviado o agraviada se le puede contrainterrogar. Pero al acusado, ¿quién ha dicho que se le puede contrainterrogar? Ah, pero estos guachafos litigantes del common law pretenden contrainterrogar al acusado. Y de repente algunos jueces lo permiten. Pero eso no puede darse. ¿Hasta qué hora tengo tiempo, por favor? Hasta 9:40, estimado doctor. Ya. Entonces en un rato termino, ya para que vengan las preguntas. Bien. ¿Qué sigue después de todo esto que estamos hablando? Sigue, ya se admitieron las pruebas, ya se hicieron los alegatos de entrada, y entonces viene lo fundamental en el juicio oral, la actuación de las pruebas. Y en la actuación de las pruebas tenemos las pruebas testimoniales, las pruebas periciales. Cuando se trata de las pruebas testimoniales, abogado que no conozca psicología judicial o la psicología del testimonio, no debe de estar en juicio oral. Fiscal que no conozca ello, tampoco debe estar en un juicio oral. Y juez que no conozca el tema desde el punto de vista de la prueba misma del testimonio, desde el punto de vista procesal, que no conozca la valoración de la prueba testimonial, que no conozca psicología del testimonio, no debe de estar como juez. Un juez que no haya leído a Miquelo Tarufo, la argumentación probatoria, la valoración que se le da a los peritos,
no debe estar como juez. ¿Por qué? Porque hemos visto que en los juicios orales, en los juzgamientos, no saben valorar las pruebas testimoniales, y menos las pruebas periciales. Hemos visto que se endiosan a los peritos. En los procesos penales de agresión sexual o de violencia contra la mujer y los demás integrantes del seno familiar, hemos visto que se le da un valor acrítico a las pericias psicológicas. Y abogados que no conozcan estos temas no van a poder hacer un interrogatorio adecuado al perito para demostrar que esa pericia no ha sido hecha como debería desde el punto de vista técnico y científico, esa pericia psicológica, que se haya cumplido con los protocolos de pericia psicológica, que el perito real y efectivamente sea un psicólogo forense, un psicólogo que sea especialista en la psicología del testimonio, para darse cuenta si la evaluada o el evaluado están o no están siendo veraces. No. No se trata solo del interrogatorio, no se trata de cumplir con el interrogatorio, con el contrainterrogatorio, porque a veces se pierden. El objeto de un interrogatorio a un perito de parte contrario a mi tesis tiene que ser demostrar primero que ese perito no es adecuado desde el punto de vista científico, no es psicólogo forense, no ha cumplido con los protocolos que establece el mismo Ministerio Público para la evaluación pericial psicológica, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante cuando ya comienzan a desfilar los testigos, órganos de prueba o los peritos. Y el perito de parte, el patito feo, el patito feo. El perito de parte tiene su tufillo de subjetividad. Claro, es el perito de parte, pues. Es el perito a quien se le ha pagado. ¿Y quién le ha pagado? El que ha solicitado la pericia de parte, y por lo tanto esa pericia de parte no va a ser objetiva, no va a ser científica. Ese es un prejuicio. Ese es un prejuicio. Hemos asistido a juicios donde los peritos de parte han demostrado la cura, la no validez de la pericia oficial, la pobreza científica de la pericia oficial. Eso ha sucedido con la evaluación, el interrogatorio, la participación, y que los jueces imparciales, objetivos, han permitido que declaren los peritos y que realmente se logre convencer al juez que la pericia oficial no es la que pueda servir como instrumento para poder llegar a una resolución justa, a una sentencia justa. Entonces, hay que tener cuidado con la sobreabundancia de las pruebas testimoniales. Hay que tener cuidado con la concreción de llevarse adelante estas pruebas, porque son fundamentales. Hay testigos que no pueden prescindirse de su testimonial, y sin embargo, a veces por incumplimiento con las notificaciones, por falta de acuciosidad de los especialistas o de los propios jueces, o también, ¿por qué no decirlo?, por irresponsabilidad, yo diría, de los abogados, no comparecen, y a veces los jueces los sacan ¿por qué? Porque el tiempo los está ganando, y eso no puede ser. Entonces hay peritos y peritos, hay testigos
y testigos. Hay que tener cuidado con eso, en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio, por el juicio oral. Y luego vienen las pruebas documentales. También hay pruebas documentales y pruebas documentales. Si son pruebas repetitivas, los abogados, pues, por favor, no estemos ahí leyendo toda la documentación como si no se hubiera leído, hacer un resumen de esas documentales y decirle al juez lo importante. Había un jurista, no sé si fue Piero Calamandrei, no sé, no me acuerdo, decía que el manjar de los jueces es la brevedad. Hay fiscales y hay abogados que cuando se actúan las pruebas documentales, un poquito más y leen los pies de página. Y eso no debe de ser, no se debe de permitir. Y una vez que termine todo este drama, este drama de la actuación de las pruebas testimoniales, periciales, documentales, de la declaración del acusado, que nada tiene que ver con la defensa material que va a ser a la postre. Nada tiene que ver, ¿no? A veces el acusado quiere declarar porque quiere declarar y está en su derecho de declarar, lo dice el código. En cualquier momento puede solicitar su declaración. No le permiten, dice, ya vas a hablar cuando hagas tu defensa material. Dios mío. Bueno, cuando termine este drama, vienen los alegatos de cierre. Los alegatos de cierre. He estado viendo el juicio oral contra Pedro Castillo. Y ahí le han dado, creo, y fíjense que creo, y me parece que está bien ese exceso, pecar en exceso en ese caso. Les han dado un tiempo más que prudencial a los abogados de la defensa para hacer su alegato de cierre. Más que prudencial. Pero en algunos casos, en otros juicios que no son los mediáticos, como la de Castillo, les dan un tiempo que a veces no es suficiente para hacer el alegato de cierre. Y a veces ese tiempo, aquí hay que criticar a los abogados, ese tiempo no es utilizado haciendo un verdadero alegato de cierre. Y se dedican a tratar de lucirse, a tratar de hacer citas doctrinarias impertinentes o sobreabundantes, pero no se van al meollo del asunto. Señores, A no mató a B, porque el testigo que dijo que lo había visto, hemos demostrado aquí en el juicio oral que es miope y que el hecho ocurrió en la noche. Y los miopes tienen una característica, que en la noche ven menos, por decir algo. A no mató a B porque se le hizo una prueba pericial de balística y se determinó, a pesar de haber sido detenido horas después, no días después de los hechos, se determinó con la pericia balística de la absorción atómica que él no había realizado ningún disparo de arma de fuego. No había plomo, bario y zinc, ni en sus manos, ni en su ropa. A no mató a B porque con la prueba documental del ticket aéreo de mi defendido, hemos acreditado que él llegó a Lima, sí, ese mismo día,
pero llegó a Lima, al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a las 10 de la noche. Y el hecho ocurrió a las 9 de la noche. Era imposible que mi defendido hubiera estado en el lugar de los hechos, etcétera, etcétera. O sea, eso es alegato de cierre. Al juez no le va a importar lo que diga Roxín, Jacobs, Percy García Cabero, amigo mío, o cualquier excelente jurista, si nada tiene que ver en la argumentación del caso concreto. Podré hablar del principio de confianza, de la prohibición de regreso, de la disminución del riesgo, perfecto. Puedo hablar. En este caso concreto se ha dado ello o aquello, no hay imputación objetiva, no hay dolo. El dolo tiene que tener conocimiento y voluntad y no como dice el fiscal normativista, tiene que tener solo conocimiento y dice que la voluntad no se puede probar. No se puede probar, dice la voluntad. Y el conocimiento no es algo tan subjetivo como la voluntad. Si el conocimiento se puede o no se puede probar tampoco. Si no se puede probar ni el conocimiento ni la voluntad, entonces responsabilidad objetiva, etc. En esos casos, pero no desperdiciar muchas veces el poco tiempo que se le da al abogado para hacer su alegato de cierre. Señores jueces, hemos cumplido con probar lo que dijimos. Y se ha probado esto, con aquello, con aquello, con aquello y con aquello. Entonces, el fiscal también. El alegato de cierre tiene que ser objetivo. Si el fiscal se ha convencido que el acusado es inocente, con todos los documentos y todo que actuó el proceso, no mató a B, retire la acusación. Bien. Y entonces, ofrecimiento de pruebas, admisión de pruebas, actuación de pruebas en base a los hechos imputados, a lo fáctico, a la imputación necesaria, se ha realizado. Ya se actuaron las pruebas. Y viene, luego de los alegatos de cierre, viene algo fundamental en el juicio oral. Algo fundamental. Aquí sí el juez tiene que, reitero, como decía Carlos Zavala Loaiza, de la posibilidad a la probabilidad y de la probabilidad a la evidencia, desde el punto de vista objetivo. De la duda a la suposición y de la suposición a la certeza, desde el punto de vista subjetivo. Solo cuando haya evidencia y por ende certeza, se debe de condenar. Si no, se debe de absolver. ¿Cómo se llama esto? Valoración de las pruebas. Y felizmente tenemos un sistema de libre valoración de las pruebas. Y algo que los gringos, los norteamericanos nos deben de envidiar, es que esa valoración de las pruebas se tiene que traducir en la sentencia con una argumentación jurídica, una argumentación probatoria, con una verdadera motivación, lo que no sucede en el common law. En el common law, el jurado dice culpable o no culpable y punto. No interesa cómo llegaron a esa conclusión. En cambio nosotros tenemos la Constitución, el título preliminar del Código Procesal Penal, que exige que los jueces deben de motivar por qué absolvieron o por qué condenaron, por qué rebajaron la pena, por qué aplicaron una pena grave. ¿Por qué
por qué impusieron una reparación civil. Ahí también hay una forma de probar la prueba de la reparación civil, etc. Y entonces se podrá tener un juzgamiento como lo que queremos. El maestro, a quien yo admiro, Francisco Celis Mendoza Ayma, acaba de ser ungido como doctor honoris causa en Huaraz, en la San Antúnez de Mayolo, Santiago Antúnez de Mayolo. Él ha dicho varias veces que este sistema procesal ha fracasado. Pero yo estoy de acuerdo, pero no por el sistema, no por el código, que tiene errores que se pueden modificar. Pero el fracaso del juzgamiento, el fracaso del juzgamiento, no es por culpa, si ustedes revisan, como les he dicho al principio, desde el artículo 356 hasta el artículo 403, revisan este código y se van a encontrar que ahí están todas las armas para hacer un buen juzgamiento. ¿Pero por qué ha fracasado? Porque los llamados a poner en práctica, a aplicar esta normatividad, no tienen la idoneidad técnica científica y en algunos casos moral para lograr el éxito del juzgamiento. Muchísimas gracias. Quedo a disposición de todos ustedes para las preguntas que quieran hacerme. Gracias. Perfecto, estimado doctor. Muchas gracias por tu vasto conocimiento. Ha mencionado tópicos muy importantes que creo que nuestra audiencia va a saber aprovechar. Vamos a pasar rápidamente a la sección de preguntas para que puedan también aprovechar el poco tiempo ya que nos resta. Vamos a dar prioridad a las personas que quieran oralizar sus preguntas. Levanten la mano, por favor, para darles el aposta y puedan intervenir. Mientras tanto, las personas que de repente tienen imposibilidad de activar su micrófono pueden dejar sus preguntas por el chat. A ver, vamos a pasar en el chat, doctor. Voy a leer una pregunta que tenemos acá que ha enviado David Gómez López. Menciona, si las técnicas de litigación oral del sistema Common Law no se adecúan completamente al sistema peruano, ¿por qué los abogados que las utilizan alcanzan rápidamente notoriedad y fama? ¿Se debe este éxito a que dichas técnicas, a pesar de la incompatibilidad del modelo, les permiten ganar una cantidad significativa de casos? ¿O es por la euforia que generan sus intervenciones ante el público y los medios? Es por lo segundo, más que por lo otro. Es por lo segundo, más que por lo otro. Bien. Luego tenemos a Marjorie Monsalve, que menciona, ¿qué debe hacer un abogado recién incorporado a un caso complejo cuando el juez le niega una prueba decisiva? Dice, argumentando que debe asumir las consecuencias de la ineficacia de su colega anterior. Dejar sentado eso, dejar constancia de ello en los audios y que, por supuesto, los audios se traducen en actas, etcétera, debe dejar sentado, porque otra cosa no le queda. De repente, hacer una reposición que también quede sentada, pero otra cosa no le queda, lamentablemente, ¿no? Ya, de repente, en la apelación podrá esgrimirse esa falencia para que haya corrección por parte de los juzgadores de apelación, el ACUEN. Bien, doctor. Tenemos a Diego Nole, el cual menciona, usted mencionó que los fiscales deben sustentar su tesis de imputación con plena convicción.
¿Considera que en la práctica esto no ocurre debido a la excesiva carga procesal que enfrentan o más bien obedece a una falta de competencias propias para desarrollar adecuadamente dicha fundamentación? Para ser objetivos, para ser veraces, las dos cosas. Hay fiscales que efectivamente tienen una sobrecarga inhumana y que no les permite preparar sus alegatos de entrada. Es más, los titulares muchas veces, en la mayoría de las veces, no están en la audiencia de juzgamiento. A veces están los adjuntos. Y a veces un adjunto no va y es sustituido por otro. Es decir, es una cosa de locos ver cómo los pobres fiscales no tienen la posibilidad de llevar el caso como debe ser. Pero también hay de los otros. Hay fiscales incompetentes. Hay fiscales que, como hoy día en la mañana tuve era un control de sobreseimiento, me parece, donde el fiscal estaba perdido. El fiscal estaba perdido. No, era un control de acusación. Era un control de acusación donde habíamos hecho anteriormente observaciones formales, se había devuelto el expediente, ya había entregado el fiscal, se supone, el requerimiento acusatorio subsanado, le encontramos nuevamente y el pobre fiscal titubeaba, no sabía leer, no se le escuchaba, y mi patrocinado que es abogado, me decía, ¿y cómo llegó a fiscal? Seguro ha llegado embarado. Y es que era un fiscal provisional. Ese es otro de los grandes males de nuestro país, la provisionalidad. Jueces provisionales y fiscales provisionales. Si los jueces titulares, los fiscales titulares le tienen miedo a la prensa, a la presión mediática, a los juicios paralelos, ¿qué serán los provisionales? Que su estabilidad laboral, funcional, pende de un hilo. Entonces, ahí está el gran problema. Bien, doctor. Gracias por sus respuestas y gracias también a los participantes, a Diego, Marjorie y David por haber dejado sus preguntas en el chat. Los demás participantes que quieran intervenir, pueden levantar su mano. A mí me gustaría que intervengan oralmente, que me pregunten para sentir que no les estoy respondiendo solo a los perfiles aquí apagados. No sé quiénes serán, no tengo el gusto. Esa es la desventaja de la virtualidad. A ver, estimados participantes, por favor, los invitamos a que puedan. A ver, por acá han dejado nuevamente una pregunta en el chat. Stuart menciona, doctor, ¿qué derecho, principio o norma se vulneraría cuando en la etapa intermedia, que es el control de acusación, un abogado defensor tomó conocimiento en pocas, dice? ¿Por qué el imputado subrogó al anterior y el juez decide continuar la audiencia? Bien, yo ahí justamente planteo que se trata de una transgresión al derecho de defensa. Transgresión al derecho de defensa. Es que los jueces a veces supeditan las audiencias a su carga procesal. Y a veces están apurados, quieren terminar ya, y yo no tengo la culpa que hayas cambiado de abogado, etcétera, ¿no? Etcétera. Y acá aprovecho para decir algo. Se establece que cuando se traslada el requerimiento acusatorio, hay 10 días para absolver el traslado, haciendo observaciones formales sustanciales y el ofrecimiento de pruebas, ¿no? Eso es. Entonces sucede que un abogado es el que hizo la absolución de ese traslado, hizo las observaciones formales, sustanciales y el ofrecimiento de pruebas. Si se le pasó 3 pruebas que eran fundamentales. Ya ingresó eso, pasaron los 10 días y nosotros como nuevos abogados intervenimos en la etapa de control de acusación. Ya se absuelven las formales, las sustanciales y pasamos al ofrecimiento de pruebas. Y entonces le decimos al juez, señor juez,
Si bien es verdad, el anterior abogado ha ofrecido la prueba del 1 al 10, queremos ofrecer la prueba 11 y la prueba 12. Por estas razones, por estas... No, señor, ya no se puede, bla, 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 y listo, se acabó. ¿Qué les parece eso? La forma en detrimento de la verdad, del derecho de defensa, ¿no? Diego quiere intervenir, estimado doctor. Le damos el uso de la palabra. Adelante, ¿Cómo Diego. no? Por favor. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Quisiera hacer una pregunta. Hasta, Sí, Diego, cómo no. Si puedo respondértela con mucho gusto. perfecto. ¿Hasta qué punto la intervención del juez puede comprometer el principio de imparcialidad sin dejar de garantizar la eficacia del debate? Bien. Yo considero que en cada caso concreto se tiene que evaluar eso, pero no a priori, no con prejuicio. La intervención del juez de por sí no va a contaminar nada, no va a ir en contra de la imparcialidad, si es que eso es lo que quieres decir, jamás. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema procesal penal no se trata de una verdad formal, de una verdad aparente, de una verdad que se logró en detrimento del contrincante, porque el contrincante era un abogado ineficaz o porque el fiscal era un fiscal ineficaz, no. Entonces, ahí es donde viene esta sabia norma que establece que el juez puede de oficio disponer la actuación de una prueba. Y justamente esa actuación de la prueba tiene que ver con la verdad. No es, oiga, yo no quiero apoyar la tesis del abogado, sino de la verdad. ¿Por qué? Porque no permito que se actúe esta prueba, porque no determino que se actúe esta prueba. ¿Voy a condenar a un inocente? No puede ser. Igualmente con el interrogatorio. Antes los puritanos, los que venían, yo no digo que está mal, que no, yo he ido a San Diego, he tenido cursos de litigación oral con los chilenos, con Duque y con los más grandes especialistas en litigación oral. Está bien esos conocimientos, pero no podemos aplicarlo mecánicamente a una realidad que es diferente a la norteamericana. De repente nos parecemos a los chilenos. Los chilenos están mejor que nosotros en eso, ¿no? Pero, por ejemplo, el interrogatorio que pueda hacer el juez. Ah, no, el juez no puede hacer interrogatorio. Está yendo en contra de la imparcialidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Si hacen un interrogatorio para encontrar la verdad. Si el interrogatorio depende de lo que me va a responder, de repente me responde, ya me convencí de que este hombre es inocente, o por lo menos me ha generado la duda razonable. Entonces, no podemos andar con prejuicios. Claro que si la pregunta ya es, o la actuación de la prueba ya es escandalosamente parcializada, se hará notar eso, ¿no? Para los fines de la apelación. Bien, estimado doctor, gracias. Vamos a cerrar con esta pregunta que nos deja en el chat José Carlos. Él menciona de por qué en el sistema común law, Estados Unidos dice, si los que deciden culpabilidad e inocencia no son instruidos en derecho y por ende no tienen capacidad cognitiva legal para discernir culpabilidad e inocencia, no existe un recelo social con que dicho jurado no esté capacitado. Es cuestión justamente de las costumbres. Estados Unidos tiene el sistema de jurados desde su fundación. Toda la vida ha tenido sistema de jurados. Y tanto propios y extraños aceptan ese sistema de jurados. Y por supuesto que ahí también hay triquiñuelas, hay formas de deshacerse de los posibles jurados, hay la posibilidad que los abogados sin fundamentos de causa puedan decir, este jurado no va, este jurado no va, este jurado no va. Y hay otros, hay un número en los que sí deben de dar un fundamento para rechazar al jurado. Entonces ahí también hay. Y por qué no decir también en cualquier lugar, lamentablemente, donde haya un ser humano, hay sesgos, por no decir otra cosa más fuerte. Hay sesgos, hay amenazas a los jurados, como aquí en América Latina, en el Perú. Ha habido épocas donde los jueces han sido amenazados, que no nos llame la atención que dentro de poco vaya
darse esos casos. Por eso es que en nuestro país hubo un juzgamiento inconstitucional, que era el juzgamiento con jueces anónimos, con jueces entre comillas, metafóricamente hablando, encapuchados, que fue anulada después por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fueron anulados esos juicios con jueces anónimos. Entonces, sí, todo sistema tiene sus pros y sus contras. Bien, doctor. Vamos a terminar con Diego, darle la oportunidad que también participe nuevamente. Adelante, Diego. Claro que sí, con mucho gusto, Diego. Doctor, otra pregunta. Usted mencionó un aspecto clave que es con respecto a los peritos, bueno, los peritos, ¿no? Oficiales. Yo tengo una pregunta. En la práctica, muchos peritos oficiales llegan a juicios sin formación especializada en áreas clave, ¿no? Por ejemplo, en psicología forense, técnicas de entrevista o metodología de evaluación pericial. Ahora la pregunta es, ¿cómo impacta esta falta de capacitación en la calidad de sus conclusiones, en su desempeño durante el interrogatorio y contrainterrogatorio y en la fiabilidad que el juez debería exigir en la prueba pericial en el juicio oral? Bueno, todo depende del abogado defensor o del fiscal, ¿no? El abogado defensor o del fiscal, porque el abogado defensor presenta pruebas periciales de parte y el fiscal tiene la oportunidad de destruir esa prueba en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio. Puede. Igual el abogado defensor tendrá que preguntarle cuántos años de experiencia tiene, cuál es su especialidad, dónde estudió psicología forense, si sabe cuáles son los protocolos de evaluación psicológica establecidos por el Ministerio Público, por el Instituto de Medicina Legal, y si lo sabe, por qué no lo aplicó, etcétera, y luego llegar ya a las conclusiones, por qué llega a estas conclusiones. Todo eso está bonito y bien y se puede lograr, pero todo depende, Diego, todo depende de los jueces. Si el juez no sabe estos temas que tú has mencionado, no sabe, entonces le va a dar valor, por más que hagas lo que hagas en el juicio, le va a dar valor a esa pericia. Y eso está sucediendo en los delitos de violación sexual de menores de edad. A los informes de psicólogos que no son, y lo dicen, ¿ah? Yo tengo un caso en el que había un informe, en un caso de agresión, ¿ah? Un caso de agresión en contra de la mujer. Había un informe psicológico de una psicóloga que trabaja en el centro de emergencia de la mujer. Y la misma directora de este centro de emergencia de la mujer señala en una carta, en un oficio que le solicitan sobre esto, señala, la psicóloga fulana de tal no es psicóloga forense. Nosotros no hacemos pericias. Los que hacen pericias son los psicólogos forenses del Instituto de Medicina Legal. Así expresamente lo dice la directora. ¿Y nosotros qué dijimos en la etapa intermedia? Al juez, que no admite esa prueba, que esa prueba no es pericial. Y la admitió. Y la admitió. Entonces, se imaginan, nosotros les echamos a los fiscales la culpa de las prisiones preventivas a diestra y siniestra que existen. Nosotros les echamos la culpa a los fiscales de la mala utilización de los colaboradores eficaces. Pero a las finales, ¿quién decide? A las finales, ¿quién emite una sentencia absolutoria o condenatoria? ¿Quién emite un auto de enjuiciamiento o un sobreseimiento? ¿Quién acepta una observación formal o una observación sustancial? ¿Quién? ¿Quién? El juez. Ahí está la falla. Ahí está la falla. Todo lo que tú puedas hacer muy bien, si es que no tienes un juez que lo sepa valorar, has perdido.